Hola mis hermanos y amigos, muy buenas tardes una vez más aquí en estas cápsulas bíblicas, acompañándoles día tras día con su devoción al diario, esperando que sea de mucha bendición para todos ustedes. Hoy vamos a estar haciendo nuestra lectura bíblica en Efesios capítulo 5 versículos 1 al 9. Efesios 5 versículos 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Vamos a hacer la lectura que corresponde para hoy y tiene como título Vivir como si fuera de mañana. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Cuando tengo que atravesar zonas horarias, vía aérea, pruebo varios remedios para evitar el jet lag. Creo que he probado todos. En una ocasión decidí ajustar mis comidas en el vuelo a la zona horaria a la que me dirigía. En vez de cenar con el resto de los pasajeros, seguí viendo una película e intenté dormir. Las horas de ayuno fueron difíciles y el desayuno que sirvieron antes de aterrizar dejó mucho que desear. No obstante, vivir al revés de los que me rodeaban funcionó. Llevó mi reloj corporal a una nueva zona horaria. Pablo sabía que para que los creyentes en Jesús lo reflejaran verdaderamente en sus vidas, deberían vivir al revés del mundo que los rodeaba. En otro tiempo eran tinieblas, pero ahora debían vivir como hijos de luz. ¿Y cómo sería eso en la práctica? Pablo nos lo explica. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Tal vez para los que me rodeaban fue algo tonto dormir mientras todos cenaban, pero mientras es de noche en el mundo, los creyentes somos llamados a vivir como si fuera de mañana. Esto puede provocar burlas y oposición, pero en Jesús podemos andar en amor, siguiendo el ejemplo de aquel que nos ama y se entregó a sí mismo por nosotros. Pregunta: ¿en qué sentido tus acciones y decisiones se han conformado al mundo que te rodea? ¿Cómo se manifestaría el fruto de bondad, justicia y verdad en tu vida? Este es un tema muy, muy importante en la vida del creyente. Definitivamente, esta experiencia que nos está explicando aquí el autor del devocional, creo que muchos la han experimentado, sobre todo cuando tú viajas a un país donde la hora es 5 o 10 horas más adelante o 5 o 10 horas más atrás. Es un ejemplo, ¿no? Pero cuando tú viajas tantas horas en un avión, sales a las 9 de la mañana y llegas a tu destino después de 10 horas a las 9:30 de la mañana o 10 de la mañana, pues eso en el cuerpo produce una sensación difícil pues como de entender o de comprender. El cuerpo se enloquece un poco, ¿no? Nuestro reloj cronológico se enloquece un poco. Las personas que lo han experimentado saben de qué estoy hablando. Pero a lo que voy acá es la experiencia de esta persona en el vuelo. Es decir, mientras todos estaban haciendo algo, él estaba haciendo totalmente lo contrario, porque él sabía que necesitaba hacerlo
para que no se descontrolara su reloj corporal y para que su vida pudiese seguir su rutina diaria sin ningún obstáculo. Bueno, igual nos sucede a nosotros los cristianos. Nosotros estamos llamados a ser diferentes. Nosotros estamos llamados a vivir una contracultura. No estoy hablando de una anarquía o de una desobediencia absoluta de las autoridades de nuestros países, para nada. Lo que estoy hablando es que nosotros debemos vivir según lo que la Biblia establece, los parámetros que la Biblia establece para nosotros. Mientras en el mundo la gente aplica la venganza, aplica el odio, el resentimiento, pues nosotros debemos aplicar la misericordia, debemos aplicar el amor, el perdón, la reconciliación. Y esto es solo un ejemplo de lo mucho que estamos llamados a hacer. Nuestras acciones deben reflejar realmente la obra de Cristo en mi vida. Y yo tengo que entender que yo debo vivir una vida diferente a la de los demás. Por supuesto que esto va a traer consecuencias, va a traer discriminación, va a traer juicio, va a traer palabras ofensivas o qué sé yo, burlas sobre nuestra vida. Pero nosotros estamos llamados a obedecer a Cristo. Realmente Él fue quien pagó el precio por nuestra salvación y es a Él a quien debemos rendir cuentas. No al mundo, no a la sociedad, no a nuestra familia, no a nuestra congregación, no a nuestros líderes. Nosotros servimos a un Cristo que pagó en la cruz del Calvario por nosotros y estamos en deuda con Él. Por eso debemos servirle y debemos vivir nuestra vida en obediencia a su palabra. Como dice este versículo, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Así debemos conducirnos. Y debemos entender que nosotros como cristianos estamos llamados a reflejar en nuestras vidas precisamente lo que la Biblia manda, lo que Cristo nos enseñó, no lo que la sociedad o el mundo nos esté diciendo. Y tenemos que aprender a actuar de la manera como Cristo actuó respecto a muchas situaciones en la vida. Cómo nosotros recibimos todas esas situaciones o esa influencia negativa que hay en el mundo, cómo nosotros la entendemos, cómo nosotros la resolvemos y cómo nosotros la combatimos también. Debemos en nuestra vida diaria manifestar esa obra poderosa que el Señor Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Y debemos permitirle al Espíritu Santo obrar en nuestra vida. No tomar decisiones en caliente, como se dice, es decir, decisiones motivadas por el enojo, por el orgullo, por la envidia, por el resentimiento, por la venganza. No estamos llamados a eso, necesitamos que sea el Espíritu Santo el que nos dirija, el que nos controle y el que haga de nosotros esas personas que Dios dispuso que fuéramos desde un principio. Así es que, hermanos, hoy el Señor nos está hablando fuertemente en Efesios y esa porción de Efesios es una porción muy fuerte porque esa porción está exhortándonos fuertemente a cada uno de nosotros y nos está diciendo, ustedes antes actuaban así, antes vivían de esta manera, pero ahora no, ahora ustedes están llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Por eso todas esas cosas que traíamos en nuestra mente y en nuestro corazón, todas esas enseñanzas negativas que aprendimos quizás de nuestro entorno social o familiar o cultural, pues ya no deben gobernar nuestra vida, ya no deben dictar nuestra manera de vivir, de reaccionar, de pensar. Nosotros debemos someternos a lo que la palabra nos está diciendo que debemos vivir. Si antes hacíamos algo, pues ahora hacemos algo diferente. Aunque el mundo entero lo siga haciendo, nosotros debemos comportarnos de manera diferente porque nosotros hacemos parte de un reino totalmente diferente, el reino de Cristo. Así como el salmón nada contracorriente, pues nosotros igual también tenemos que nadar en este mundo contra la corriente. No importa lo que digan o piensen de nosotros. Estamos llamados a obedecer la palabra y a ser fieles a Cristo, quien entregó su vida por cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu misericordia.
Gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos de tu mano. Gracias, Señor, porque entendemos que tú sacrificaste tu vida, Señor. Tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros, para perdonarnos. Resucitaste para darnos esa garantía de la vida eterna. Así es que nosotros debemos someternos a ti y debemos vivir nuestra vida contra la corriente de este mundo que dicta la manera de comportar de cada una de las personas, que muchas de esas son ofensivas a ti y van en contra de los principios bíblicos. Enséñanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra y danos la capacidad, la fuerza, la convicción de vivir una vida contracorriente, una vida agradándote a ti y no agradando a la sociedad o agradando al mundo. Danos esa capacidad, Señor, y abre nuestros ojos para elegir la bondad, la justicia y la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.